ahora también en YouTube. Bienvenidos, Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Gracias por ser y estar museando ando. Los saludo con el museo cariño acostumbrado. Verónica Müller, su dama museos, enlazando personas con museos, con historia, con todas sus pasiones y sentimientos de la presentación que quieran, cultural, deportiva, musical. Y en esta ocasión vamos a descubrir algo muy importante que estoy segura que ustedes no saben. Está con nosotros un invitado de lujo como todos nuestros invitados, el antropólogo Raúl A. Méndez Lugo. Lo conocí en mayo del 2005 en el evento Los Museos Enlace entre Culturas. Y cuando empezó a abrir la boca este gran señor, dije, ay caray, aquí hay mucho que aprender y hay que estar atento a lo que está diciendo. Una pequeña semblanza, miren, estudió antropología social en la ENA, laboró 32 años en el INAH, ocupando diversos niveles desde analista, trabajador de base, jefe de departamento, subdirector y director del INAH en Nayarit y Sonora. Premio Nacional Manuel Gamio en el INAH por el mejor trabajo de gestión del patrimonio cultural en México 2004. Fungió como presidente del Movimiento Internacional para una Nueva Museología, MINOM, asociado al ICOM UNESCO. Coordinó los trabajos conmemorativos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución en el estado de Nayarit. Ha escrito más de 150 artículos sobre antropología, historia, museología social. Ha publicado en 8 libros ensayos sobre historia regional, antropología y museología comunitaria. Ha presidido la comunidad de artistas e intelectuales de Nayarit, AC. Actualmente es director del programa Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva de Nayarit, conferencista nacional e internacional sobre nueva museología social mexicana. Ha sido invitado por instituciones académicas y museológicas en España, Brasil, Portugal, Costa Rica, Canadá y Argentina. Es coordinador general de la red de ecomuseos de Nayarit, que va a ser el tema, porque como ustedes ya se dieron cuenta, hay mucho de qué hablar con él. Estuve tras esta entrevista un buen tiempo y hoy se llegó el día, querido Raúl. Esté muy bienvenido, mucho amigo. Gusto en que estés museando ando y un gran honor y un privilegio. Muchas gracias. También es para mí un honor el volverte a ver después de tantos años. Realmente no hemos parado desde aquellos años en que nos conocimos. Yo tengo 30 años, el 16 de agosto que acaba de pasar cumplí 30 años en Nayarit. Soy originario de Culiacán, Sinaloa, y viví 11 años en la Ciudad de México, donde me inicié como trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues muy feliz estamos. Esta entrevista sería como una celebración de mis 30 años en Nayarit. Así sea, bien dicho, mi querido Raúl. Y pues nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.mx. Museando ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente estamos transmitiendo el programa completito por YouTube y Facebook como Museando Ando Oficial. Siempre agradeciendo a nuestros invitados sus aportaciones, puntos de vista particulares. Mensajes en programa y bonos por el WhatsApp 55 20 68 54 63. Agradecimientos también por el amor de Dios a ZR Producciones, ahí Jesús Alberto Rodríguez. Les ofrecen sus servicios de asesoría en relaciones públicas, redes sociales, creación de páginas web, streaming, podcast, así como en lo referente a temas digitales, que vaya que muchos ni le entendemos, pero ellos sí le saben, comuníquense con ellos. 55 12 42 35 75. Contáctenos. En Fórmula también a mis queridos ingenieros Abel Arroyo, Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Muchos saludos a todo Tepic Nayarit, a los familiares y amigos y colaboradores de nuestro invitado, Andrés Gómez Sánchez y familia, al doctor José Aranda Ochoa y familia, Elenita Caudillo y a todos nuestros museos seguidores. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias por estar con nosotros y por su preferencia. Pues amigos, estamos aquí de nueva cuenta disfrutando a nuestro querido
antropólogo Raúl Méndez Lugo, quien también sabe que es y tiene un grupo de amigos cronistas e historiadores, ¿o no es así, Raúl? Sí, estoy actualmente presidiendo la Asociación de Cronistas e Historiadores de Nayarit, que es un grupo muy activo. Tenemos ya 6 congresos estatales donde hemos publicado, yo creo que más de una veintena de libros entre todos, y que pues nos reunimos y hacemos hermandad también con los cronistas de Sinaloa. Ya tenemos 6 encuentros biestatales, Sinaloa, Nayarit, y vamos también por hacer un encuentro entre Nayarit, Sinaloa y Sonora Wow. próximamente, ¿verdad? Perfecto. Oye, Raúl, ¿y estas crónicas que hacen ustedes, las graban, las suben a las redes para que uno los pueda ver? Sí, pues constantemente estamos publicando en los diferentes grupos de las redes sociales, ya sea en Facebook, yo publico en LinkedIn, publico en Twitter, entonces siempre estamos difundiendo, pero lo más importante es que lo publicamos con un libro de cada congreso. Tenemos un Ándale. libro. Sí. Pero danos la dirección, por favor. La dirección de Facebook, pues pueden encontrarme con mi nombre directamente, Raúl A. Méndez-Lugo. Así me encuentran en el Facebook, pero también tenemos grupo La Crónica de Nayarit, Asociación Civil. Entonces, y ahí tenemos, yo creo que tenemos más de 18 grupos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con las artes, con las diferentes disciplinas artísticas. Tenemos un grupo de cooperativas culturales, tenemos un grupo también de Nayarit, pasado y presente, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos grupos, simplemente hay que poner y buscar Nayarit, grupos de Facebook en Nayarit, y yo creo que les van a salir unos 200, 300 grupos ahí. Perfecto, entonces hagamos un trato. Yo los sigo, Museando no los sigue, ZR Producciones los sigue y vamos haciendo comunidad y ustedes nos siguen a nosotros. ¿Qué les parece? Muy bien, estaría muy bien. Perfecto, pues empezamos, mi querido Raúl, listo porque te voy a bombardear. Platícanos, por favor, del proyecto El Ecomuseo como comunidad educadora, una alternativa para el desarrollo sustentable de los pueblos de Nayarit. Esto suena fenomenal. ¿Y todo cómo lo desarrollas? Es toda una historia porque esa historia empieza a finales de los años 60, a finales. Por allá en Grenoble, Francia, se reunió un personaje que todos conocemos en la museología, que es Georges Rivière. Georges Rivière y Hugues de Varin se reunieron en esta ciudad francesa y comenzaron a pensar que el museo tradicional o el museo que se conocía hasta ese momento pasaba por una fuerte crisis. Una crisis que decían ellos que estos museos grandes y pequeños y medianos no estaban cumpliendo para la función que habían sido creados, que era para responder a tanto las necesidades como los intereses de sus pueblos. Los museos habían sido cooptados por una serie de especialistas que ellos pensaban que su misión era hacer los museos para la gente y no de la gente para la gente, que es distinto. Entonces, recordemos que en 1972, en mayo, se reunieron los especialistas del Consejo Internacional de Museos en Santiago de Chile y se llevó a cabo la famosa Mesa Redonda de Santiago. Esa mesa redonda de 1972 fue el parteaguas porque ahí acordaron que se tenía que hacer proyectos experimentales donde tendría como protagonista principal el Museo Integral. El Museo Integral era aquel museo donde se involucraba a la gente para que ellos mismos pudieran empezar a diseñar desde el punto de vista de los guiones científicos y museográficos,
como el diseño también y el discurso museográfico, la propia gente. Entonces comenzaron a nacer una serie de experiencias. En México fueron dos. Una que llevó a cabo el museólogo y museógrafo y mi maestro durante muchos años en México, el maestro Mario Vázquez Rubalcaba, que falleció recientemente y que pues fue de los pilares, fue el creador prácticamente con el arquitecto Ramírez Vázquez del Museo Nacional de Antropología. El maestro museólogo Mario Vázquez fue el subdirector de museografía por muchos años en el Museo Nacional y también este maestro Mario Vázquez desarrolló el proyecto experimental que se llamó la Casa del Museo. La Casa del Museo era un módulo que se instalaba en las colonias populares como observatorio, en Santo Domingo, el Pedregal de Santo Domingo, en Nezahualcóyotl y otras colonias que ustedes conocen ahí en el antiguo Distrito Federal, y que la idea era de don Mario de llevar las colecciones que estaban en el museo para que la gente las viera. Muchos eran reproducciones, claro, no se iban a llevar las originales, pero los niños que llegaban de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, todas esas colonias llenas de personas que llegaron de la provincia, comenzaron a experimentar cosas muy extrañas, el poder ver esas piezas grandiosas del Museo Nacional, porque ellos jamás iban a ir al museo. Recuerden la anécdota aquella que cuando vino un embajador europeo y entró al Museo de Antropología y vio todo el esplendor del México antiguo, dijo, qué maravilla, esto es increíble. Pero ¿saben qué? Cuando salió estaba una María pidiendo limosna afuera del museo y dijo, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde provienen? Y dijo el presidente de la República, pues son los herederos de esa grandiosidad que tuvo estas tierras mesoamericanas. Entonces ahí vemos pues las incongruencias, la desigualdad, la explotación, la pobreza en que vivía y siguen viviendo los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, esa anécdota de después de ver el calendario azteca y todas esas piezas increíbles en el museo, se encontró afuera con esos descendientes pidiendo limosna. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pensó don Mario Vázquez, y otro gran museógrafo, Ike Larrauri, desarrolló el proyecto experimental de los museos escolares, que era trabajar padres de familia, maestros y alumnos en hacer pequeños museos en las escuelas con un discurso de hombre, cultura y medio ambiente. Era un poco el discurso museográfico que tenían esos pequeños museos, con muchos dioramas, muchas cositas muy interesantes que hacían los niños y los museógrafos de Lina, que también pues participaban en todo eso. Entonces, esos dos proyectos experimentales nos llevó 10 años de crear una metodología de tipo participativa para llegar a lo que fue después, lo que hoy conocemos como el Museo Comunitario Mexicano, que ahora abundan, ¿no? Abundan por todo el país. Hay más de 600 museos o tal vez más comunitarios, y que yo fui fundador de ese programa junto con la maestra Miriam Arroyo Juan, que fueron los que iniciamos con un equipo multidisciplinario en 1983 el Programa Nacional de Museos Comunitarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí me inicié yo, ahí mi currículum empezó en el aspecto de que fui un analista especializado, contratado como antropólogo, había historiadores, psicólogos, maestros, biólogos, arquitectos, todos trabajando para generar toda una concepción de la nueva museología mexicana. Entonces, eso duró pues otro tiempo, del 83 hasta 1991,
que me tuve que ir, me vine al estado de Nayarit. Pero bueno, siguió y ya en otro momento les voy a platicar que el Ecomuseo viene siendo para mí, dentro de todo un trabajo teórico, metodológico, el producto de esos 20 y 30 años de nueva museología en México, ¿no? Porque el Ecomuseo es el museo territorio, es el museo del patrimonio y sí es el museo de una comunidad organizada. Son esos tres elementos que la nueva museología marcó. En lugar de un edificio, un territorio. En lugar de una colección, todo un patrimonio natural y cultural. Y en lugar de un público, una comunidad organizada. Y si te has dado cuenta en los últimos años, lo que yo me he dedicado es a organizar a las comunidades en Nayarit, crear un consejo ciudadano y a partir de un consejo ciudadano se vienen todas las actividades del Ecomuseo. Tenemos 5 comisiones muy importantes, la de investigación, la de conservación, la de fomento artístico, la de proyectos productivos y la de promoción y difusión. Ese es el Ecomuseo actual. Gracias, Raúl. Comenzamos con esta parte tan importante y vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias. Mis amigos, gracias por estar con nosotros. ¿Ven por qué les dije y escuchan por qué les dije para los amigos de radio que pues nuestro querido Raúl A. Méndez Lugo es un hombre que ha luchado enormemente por este museo, este ecomuseo, no nada más museo? ¿Por qué? Pues porque, mejor dínoslo tú, Raúl. Sí, quería comentarte de que tal vez hemos desarrollado esta experiencia por nuestra propia formación de antropólogos. Tú sabes que en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, nos forman para pensar en los demás, en uno y en los demás, nunca solamente para uno. Tenemos una visión muy solidaria con los pueblos, con los movimientos sociales. Yo recuerdo cuando era estudiante estaba en un comité de apoyo al movimiento campesino independiente, ya en aquellos años de los 80. Y todos los estudiantes, unos estaban en las luchas populares, otros en las luchas latinoamericanas, las revoluciones en Centroamérica, el Frente Farabundo, el Frente Sandinista, la Revolución Cubana, todo lo que se desarrollaba en México, los campesinos de Morelos, todo en eso andábamos. Entonces nos creamos toda una conciencia de que nuestra misión como antropólogos era contribuir para el desarrollo de los pueblos de México. Y entonces yo ya laborando, ya teniendo un cargo incluso, ahorita por ejemplo Diego Prieto, que es el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, era de ese grupo de la Escuela de Antropología que luchábamos por aquello tiempo, pensábamos por una nueva revolución, imagínate. ¿Cómo andábamos en ese tiempo? Porque en México hubo una revolución en 1910, 1917, pero nosotros no estábamos conformes después del movimiento del 68, con la represión a los estudiantes, con la pobreza que comenzaba a surgir en las grandes ciudades, con las prácticas autoritarias de los gobiernos que nos gobernaron durante muchos años. Entonces, cuando uno llega a un pueblo, lo primero que preguntas es, ¿qué te duele? ¿Qué te duele realmente? No, me duele que no haya trabajo, que mi hijo ande en la drogadicción o que ande en los grupos criminales, me duele que no tengamos agua suficiente, me duele que ya el valor de nuestras cosechas no valga, que no tenga esta manera de poder salir adelante. Entonces comenzamos a nosotros a pensar que la educación y la cultura son los pivotes, los elementos que va a impulsar el cambio. Y un niño, hace 3 días estuve clausurando del segundo taller de dibujo y pintura para niños de 7 a 15 años en el Ecomuseo de Aguacatlán. Entonces yo, la mera verdad, me emociono cada vez que
veo esos productos de los cuadros de los niños y que cada uno explica por qué pintó ese cuadro, y el ecomuseo se asume como el impulsor de esos niños, y también los que andan juntando basura, reciclando los materiales de plástico, los de aluminio. El ecomuseo también está participando en eso. Otros investigando las historias de las casonas del centro histórico de los pueblos. Le vamos y le instalamos una placa o un tótem, una palmeta. La gente ya sabe que ese kiosco es de 1904, ya sabe que aquella casa es del siglo XVIII, que fue la época de los mineros. Entonces comenzamos, por eso le llamamos la comunidad educadora. El ecomuseo es la comunidad educadora de Ixtlán, de Jala, de Aguacatlán, de Acaponeta, todos los lugares donde estamos trabajando. Ahorita ya son, diríamos, estamos como en el 50% de un estado, ¿verdad? Que tiene 20 municipios, y hace 3 días constituí el 9º de los ecomuseos de Nayarit, ¿no? Dice la gente, ¿y dónde está el ecomuseo? Pues voltea para todos lados. Ese es tu ecomuseo. Ahí está el templo de Santiago Apóstol, allá está el panteón municipal, allá está la estación del ferrocarril, aquí está la calle Real, aquí está el portal redondo, etcétera. Ese es el ecomuseo, y la gente se queda. Entonces, ¿eso es un museo ciudad? Sí, el ecomuseo es la ciudad museo. Y lo que me encanta de lo que tú dices es que los motivas cuando reúnes a las personas y los empiezas a enamorar para que hagan suyo este proyecto. Dinos cómo lo haces, cómo lo desarrollas, por favor, Raúl. A mí me hablan en estos momentos de un municipio, vamos a llamar de Tecuala, que es en el norte del estado, y me dicen, oye Raúl, ya me enteré por las redes de que ya hiciste el ecomuseo de Ixtlán, ya hiciste el ecomuseo. Bueno, el ecomuseo nunca se termina de hacer. Lo que hago es que constituyo un grupo organizado que se llama Consejo Ciudadano del Ecomuseo para tal o cual pueblo, ¿no? O municipio. Pero los museos son específicos. Por ejemplo, yo no puedo hacer un ecomuseo de todo un municipio. Yo hago un ecomuseo de la cabecera municipal, y luego el pueblito de al lado, que se llama Mexpan o que se llama cualquier otro nombre del municipio, me dice, oye, ¿y se puede hacer un ecomuseo? Claro, el ecomuseo es un territorio. Y si tú delimitas que tu ejido tiene un territorio, te hago el ecomuseo de tu ejido, o te hago el ecomuseo de tu colonia urbana, por ejemplo. Por ejemplo, Tepic tiene 450 colonias. ¿Cuántos ecomuseos tendría que hacer para que haya toda la comunidad, todo el pueblo de toda la ciudad de Tepic tenga ecomuseo? Pues me saldrían más de 400 ecomuseos. Pero ahorita claro, empezamos por el ecomuseo del centro histórico de Tepic, que es un territorio como de unas 80 manzanas. Entonces, ¿cómo le hago? Me dice esa persona y yo le contesto, si me juntas 10 personas de calidad, sí, con una trayectoria honesta, que no me vas a llevar gente que esté ya señalada como corrupta, señalada como criminal, como envenenador de jóvenes. Esos no los quiero en mi consejo, la mera verdad. Los podemos regenerar, pero los vamos a regenerar con actividad. Y sí, muchos que han estado del consejo dijeron, oye, con el ecomuseo me cambió la vida, me dicen a mí las personas. Yo que andaba perdido, ahora soy un pintor, ahora soy un poeta, ahora soy un bailarín o soy un actor, porque todas las disciplinas artísticas las aborda el ecomuseo. Y nosotros aspiramos a que cada ecomuseo tenga su compañía municipal de teatro, tenga su compañía municipal de danza, y no nomás danza regional, también danza contemporánea, que tenga su rondalla, su coro infantil o juvenil o coro familiar, donde hay viejitos, jóvenes, niños, un coro. Imagínate, escúchalo en la plaza, en el kiosco de la plaza, cantando un coro dirigido con su maestro, con un solo pianito, con un solo teclado, y todos cantando hermosas canciones, solamente mexicanas, y muchas veces le entran a las clásicas. Es increíble lo que puede hacer la gente cuando comienza a enamorarse
de su propia identidad. Entonces, Claro. ¿no? O sea, nosotros luchamos por la identidad, fortalecer una identidad, y también sabemos que hay tradiciones nocivas. Por ejemplo, el machismo, la misoginia que hay históricamente en nuestro país. Y el Ecomuseo tiene que luchar por la igualdad de género y luchar contra la violencia de género y contra la mujer, y enaltecer los valores de los niños y los jóvenes. No es un ecomuseo de viejos, es un ecomuseo de todas las edades. Entonces, Claro. estamos trabajando de veras. A mí se me pone chinita la piel cuando una persona habla y dice: mi experiencia ha sido esta desde que entré al ecomuseo. Entonces, les ha cambiado la vida a mucha gente. Bravo. Fíjate, a diferencia del museo tradicional, edificio, colección y público, ahora tú nos estás abriendo un menú totalmente activo, interactivo, que te involucras y que se hace esto una comunidad que va creciendo como una semillita que pusiste, y vas a ver que están dando frutos y cada vez más ricos, más sabrosos, más grandes. Esto suena como que fuera de a mentiritas, Raúl. Yo me tienes con la boca abierta. No, ¿Por y qué? fíjate, ¿Por qué no si los tú, hacemos aquí, si en la tú, ciudad? si los pedagogos latinoamericanos han escrito mucho sobre la educación popular en América Latina, y el gran maestro de los maestros, Paulo Freire, estuvo en esa reunión de Santiago de Chile en 1972 junto con don Mario Vázquez y con Higos de Barín. El Paulo Freire, ese que escribió La pedagogía del oprimido, o aquel libro de la práctica de la libertad, ¿no? La educación como práctica de la libertad, la llevamos en nuestras venas los antropólogos y los antropólogos educativos, porque yo me considero que una de mis especialidades podría ser la antropología educativa. Y Claro. podría también decir que soy un museólogo social, pero a final de cuentas no tengo ningún papel que me acredite con esas especialidades. Pero pues la experiencia y los años me han llamado a muchas partes del mundo a decir: en México se está haciendo esto. Y el Qué representante de la orgullo. nueva museología es, por ejemplo, México, y tiene en muchos estados esas experiencias, en Oaxaca, en Chihuahua, en Sonora, en Yucatán, pero Nayarit es el único que hace con museos como comunidades educadoras, ¿verdad? Y regresamos enseguida, vamos a un corte comercial y sigan con nosotros aquí en Museando Ando, disfrutando de esta deliciosa charla. Regresamos, gracias. Museo amigos, estoy mucho, pero mucho, muy contenta por estar oyendo esto que a mí me apasiona. Ustedes saben que mi trayectoria es difundir museos, y hoy más que nunca me estás inyectando nuevos bríos, nuevos ánimos para que en cuanto termine esta pandemia, Raúl, nos reunamos y me capacites, porque para eso hay que capacitarse. ¿A qué me refiero con esto? Si esto lo has tenido allá en el precioso Tepic Nayarit, ¿por qué no lo hacemos en la Ciudad de México? Esta nueva manera de ver los museos, en donde todos somos y formamos parte de ellos. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Por favor, aquí estoy lista para que me indiques por dónde. Claro, fíjate que nosotros estamos por cambiar un gobierno estatal. El 19 de septiembre entra en funciones el nuevo gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, una persona que luchó más de 30 años para querer ser gobernador, y después de 4 elecciones llegó a ser gobernador ahora, electo, y arrasó. Políticamente creemos que viene un tiempo muy bueno para nuestro estado. Increíblemente, las 18 diputaciones fueron ganadas por el mismo grupo del doctor Navarro, ¿verdad? Ya te has de imaginar quiénes ganaron aquí. Entonces, todos ganamos, tanto la oposición como los triunfadores o los que quedaron en segunda fuerza o tercera fuerza, todos ganamos.
y hay un espíritu de unidad en el Congreso. Es la primera vez que una mujer dirige el Congreso del Estado en 80 años que tiene nuestro Estado. Es la primera vez que una mujer está al frente de la Cámara de Diputados y es la primera vez donde la mayoría son mujeres. De 30 diputados que conforman la legislatura, 20 y tantos son mujeres. Entonces es inédito, es histórico esto para nuestro Estado. Entonces lo que queremos hacer es, tú sabes que el principal obstáculo que encuentra la cultura es el recurso que se le asigna cada año. Uy, sí. Estamos por los suelos siempre se queda para el último las políticas públicas dedicadas a la cultura. Nosotros queremos desde la sociedad civil decirle al gobernador, decirle a los diputados y a los regidores y presidentes municipales que ahí estamos, que tenemos un trabajo que nos respalda de 30 años, que hemos creado casas de la cultura, escuelas de artes y oficios, parques naturales, viveros, jardines botánicos, todo eso hemos creado durante 30 años y con la concepción museológica de la nueva museología internacional. MINOM es mi sello. Fui presidente 4 años, elegido en Río de Janeiro. Creyeron en nuestra experiencia mexicana. Y entonces estuve en Portugal conociendo los ecomuseos también, en Italia. Mauricio Maggi es un personajazo en Italia que ha creado más de 300 ecomuseos. Y en el caso de España, en el caso de Noruega, de Francia, de Inglaterra, de Australia, de allá ahora los chinos y los vietnamitas también tienen ecomuseos. Entonces, ponle que no se llamen igual en todas partes, pero la filosofía y la concepción de territorio, patrimonio y comunidad organizada es de todos, es la misma, es lo que es la columna vertebral, pero para eso se necesita un promotor. Se necesita lo que se entiende como promoción social, no difusión. Difusión es una cosa. La promoción social es la relación que yo establezco contigo para convencerte que tú debes de unirte a un movimiento que es en este caso lo de la red de ecomuseos, para que formes parte de una comisión donde tú te acomodes en investigación, en conservación, en fomento artístico, en proyectos productivos, en promoción y difusión. Tú te ubicas, la gente levanta la mano, yo quiero estar en la comisión de turismo y ecología, órale, ahí apunten a la señora en ese. Las señoras del mercado de Santiago Escuintla que acabo de formar fueron 7 señoras del mercado, ¿verdad? De esas que venden afuera camarón y que venden todos los productos nuestros aquí Nayaritas, dijeron, yo quiero estar en proyectos productivos. A la semana siguiente les llevamos un taller de cómo se elabora una idea de negocio y que se convierte en un proyecto productivo. Luego ubicamos dónde están las fuentes de financiamiento de 25, 50, 100 mil pesos. ¿Cuánto necesitas para abrir tu negocio? Entonces, ahí empieza todo el trabajo. Por eso te digo, el ecomuseo es un libro abierto para hacer cosas que todo tiene enfocado el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Eso es lo que perseguimos, que la gente viva mejor, que la gente sea feliz, que la gente se una, que la gente conviva. Y esos cafés literarios, esas noches bohemias que hacemos en los pueblos, todas esas cosas son parte del ecomuseo. Por eso decimos, el ecomuseo eres tú, es tu familia, es tu vecino, es el que está enfrente, es el que pasa, el turista, el que te compra, el que se va y el que viene, el que se va al otro lado, el que te manda remesas, el que nos manda dólares de Los Ángeles, el que nos manda dólares de Chicago, nos manda para los ecomuseos. ¿Por qué? Porque ellos quieren a su pueblo, quieren a su terruño y nosotros los cobijamos con nuestras actividades. Entonces, realmente no hay límites. En el ecomuseo no hay límites. A ver, Raúl, aquí los amigos de Tepito es una comunidad que estamos trabajando con ellos. Mi amigo el ingeniero Frisley y tu servidora, para crear esta efervescencia cultural que ellos tienen.
Entonces, ¿qué te parece si nos capacitas para poder hacer este ecomuseo empezando en Tepito? Yo Danos, creo por que, favor. y ya me hablaron de Tlalpan, ya me hablaron de este lugar de Tláhuac, ya me hablaron de muchos lugares, incluso Pues ahí, he tenido conversatorios con estas personas que me han invitado y que en una misma programa como este me están escuchando en Michoacán, me están sí, escuchando en Durango, me están escuchando. Entonces, nosotros no tenemos, ¿cómo diríamos? No vamos a descubrir el hilo negro no, que ya conocemos. sí, Eh, Creemos que lo único que se necesita son dos cosas. Una, que es la organización de la gente, que se organice la gente, porque ya los están muy efervescentes. Ahorita es el momento. la peor Te voy a decir situación. por qué. Mira, disculpa que te interrumpa. Eh, los amigos de esta comunidad de Tepito tomaron un centro cultural ahí Sí, de Tepito. sí conozco la Así, experiencia. así conoce la Sí, experiencia. Se metieron y dijeron, de aquí somos. Fueron las autoridades y ahí hubo algunos comentarios y entonces el día de ayer mandaron a 20 policías para sacarlos. Yo pensé que iba a estar esto muy incómodo, pero afortunadamente el que usa más la cabeza que el sentimiento es en lo que debe de ser. Entonces se salieron, pero ahorita que están tan unidos, pues vamos a seguir trabajando y diciéndoles que qué tal que vengas y pues nos capacites, así como te han hablado de otros lugares, pues yo te digo, por favor, requiero de tu apoyo para y yo también poder contribuir como mexicana, porque yo también me tengo que renovar, no nada más los títeres que ves aquí atrás, con los que sí. ahorita para nada he podido sacar por el COVID, pero yo en el metro a ver, de mi experiencia, y tú me la comentas. ¿Cómo se llega a la persona que vende los tlacoyos, al mecánico, a todo esto que tú estás diciendo? Pues yo llego y les digo que si saben que en la Ciudad de México existen 2 museos en Chinampas y 3 museos con baños de Temazcal. Y Ujú. pues no he encontrado a alguien que me diga, bueno, a menos de que sea de la localidad, que sí. Entonces, para empezar, ni siquiera saben que existe. Tengo que cambiar, tengo que modificarme o morir y rehacerme. Entonces, darle este giro de lo que ya tengo, viendo tu experiencia, pues yo por favor levanto la mano y cuando vengas para acá, si hay que ir a otra delegación o alcaldía, como se llaman ahora, algo, tomar nota, invitar a más personas, porque esto tiene que suceder también aquí en nuestra ciudad capital. Si tú lo has podido hacer en otro lugar y has dicho en otras partes del mundo, hasta en China, lo están haciendo, pues no veo por qué en la Ciudad de México no tengamos ese ejemplo. Porque, mira, y lo voy a decir con toda la responsabilidad de mis palabras, a lo largo de 30 y casi ya 40 años de estar difundiendo museos de una manera muy modesta, si tú quieres, que para mí digo, valdrá la pena que lo que hago y yo misma me contesto, sí, a tu manera, desde tu trinchera, hazlo. Pero ahorita me siento, mira, hasta chapeada de lo que estoy oyendo de que se puede emprender algo nuevo. Sí, claro. No, de Entonces, veras, sí, Vero, yo creo que lo que tenemos que hacer es un intercambio de experiencias, porque no podemos decir que nuestra experiencia es la única. Hay experiencias de Tepito, hay experiencias en Mazatlán, hay experiencias en Vallarta. Por ejemplo, nosotros tenemos un municipio que se llama Bahía de Banderas y ahí se sí, creó y trabaja un colectivo de muchachas jóvenes, sobre todo mujeres, que han hecho y creado más de 50 murales en su pueblo, nada más wow, en sus comunidades. Y se han convertido en Entonces, ¿qué hace el Ecomuseo? Vénganse para acá, soy para ustedes, y comienzan a llamarse Somos las Pintoras del Ecomuseo, ¿verdad? O sea, ellas se siguen conservando como las Pinceladas de la Bahía, como se llama su colectivo, pero son parte de un ecomuseo. Allá están los campesinos que producen caña, los cañeros, también son parte del ecomuseo. Y entonces ellos
como los artesanos, huicholes, coras y tepehuanos que viven aquí en Tepic, en la capital. Ellos ya forman parte del Ecomuseo de Tepic. Son una organización que no dejan de ser una asociación civil, pero están solidariamente componiendo o estructurando el Consejo Ciudadano del Ecomuseo de Tepic. Entonces, aquí es bien importante, nadie va a sustituir a los demás, todos vamos a conformar. Y cuando yo decía, Paulo Freire nos enseñó una frase hermosa: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos entre sí, mediatizados por el mundo. O sea, ahí es donde aprendemos que todos aprendemos de alguien. Nadie aprende solo, todos aprendemos entre sí, mediatizados por el medio en que vivimos, ¿no? Y lo más importante, para que la gente se mantenga organizada y en grupo y dándole por años, como el caso de Acaponeta, que tiene 20 y tantos años ese trabajo, esa junta vecinal, o en Ixtlán, que tiene 28 años que la fundé, ahí sigue las personas ahora convertidos en ecomuseos, primero como museos comunitarios, ahora como ecomuseos, y después no sé qué vamos a inventar para poder seguir que la gente, ahí se van a hacer, nos vamos a morir viejitos y vamos a seguir haciendo ecomuseos. ¿Por qué? Porque es la vida diaria, el ecomuseo es tu vida diaria, es el mercado, son las calles, son la música, es la gastronomía que es tan importante en nuestros pueblos, es la agricultura, es todo lo que está a tu alrededor, cuidando las marismas, cuidando nuestros ríos y arroyos. Son gente que van tomando conciencia, y cualquier cosa que están dándole en la torre a una casita del siglo XIX, son los primeros que van y corren y detienen la obra. Entonces es muy importante que la gente, entonces nosotros tenemos toda la autoridad, diríamos, moral, para decirle al gobernador: apoye este movimiento. Ya no queremos andar limosneando esto para el instructor de teatro, de música, pongámosle un sueldo, que vivan bien de esa actividad. Entonces, es lo que vamos a hacer. Es que, mira, a lo largo de todos estos años, no voy a decir nombres, pero me he dado cuenta que unos hacen como que les gusta y apoyan la cultura, pero la mera verdad no lo hacen. No hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y otros que ni lo mencionan, piensan que la educación, la cultura, pues no sé, es algo que existe ahí por ahí. Entonces, eso a mí me ha decepcionado muchísimo de las personas que están en unos puestos importantes, sí, y que hacen como que hacen, pero que la verdad no les gusta, porque si no se ve con acciones que son amores y no buenas intenciones, que quede bien claro, las acciones y no buenas intenciones es lo que hace la diferencia, que es lo que te estás haciendo tú. Entonces, a seguir capacitando. ¿Y tú tienes algún grupo de capacitadores o tú tienes que ir personalmente, Raúl? Sí, claro, hemos hecho, ahorita acabo de constituir lo que yo le he llamado el Consejo de Expertos de la ciudad de Tepic. Ahí tengo biólogos, veterinarios que están metidos mucho en la protección del medio ambiente, hay observadores de aves, hay documentadores de la fauna y la flora, tenemos a los arquitectos, que son los que tienen que ver con la arquitectura, que tú sabes que mucha arquitectura del siglo XX no se ha protegido. Uy, sí. Protegemos lo que protege el INAH hasta el siglo XIX, pero el siglo XX, donde Bellas Artes debería entrar, Bellas Artes no existe en los estados, solamente en la Ciudad de México, ¿verdad? En algunos estados tienen el CEDAR, que es una preparatoria de artes, y es todo. Pero ¿quién cuida los cines del siglo XX? ¿Quién cuida las clínicas y las escuelas del siglo XX? Nadie. El Art Deco, el Art Nouveau, todos estos estilos arquitectónicos que después del neoclásico, que fue muy importante en el siglo XIX, pues los estilos del 20, ahora nos estamos preocupando por el arte sacro, que están en los templos y todo esto, ¿verdad? Mira, Raúl, te pido por favor
que nos des tus redes sociales nuevamente porque ya termina el programa en la radio, pero continuamos con el bonus, así es que aquí al que quiera quedarse y disfrutar de este programa lo puede hacer con mucho gusto. Tus redes sociales y muchas gracias por haber estado con nosotros, querido Raúl, es un honor para mí. Y este es el primero de muchos programas que vamos a tener. Sí, solamente decirles que busquen dos conceptos para que encuentren las redes sociales. Pongan el Ecomuseo como comunidad educadora y todo lo que salga con ese nombre es nuestra esencia. Nadie se llama así. Incluso les quiero decir que ese está con registro de derechos de autor ya. Es de Nayarit, ese concepto, esa metodología. Continuemos en el bonus, amigos. Muchísimas gracias. Raúl, gracias. Hasta luego. Sigamos en el bonus. Pues amigos, pues estoy muy contenta porque estamos aquí juntos disfrutando a nuestro querido amigo Raúl A. Méndez Lugo. Él es antropólogo y además es mi amigo y además es mi sensei y además es mi maestro y tenemos tantos años de conocernos y bueno, es un hombre al que hay que aprenderle mucho. ¿Por qué? Porque es congruente lo que dice con lo que hace. Y yo ahorita este programa me motivó mucho para también cambiar la sinergia de mi manera de difundir o promover a los museos. Y con esto voy a arrancar con los ecomuseos o como se vayan a llamar. Y le estaba diciendo en el corte antes de que entráramos al aire que cómo le tiene uno que hacer, ni modo que se pare uno en la esquina y decir yo quiero un ecomuseo y le voy a decir a la señora que vende los tlacoyos, al mecánico, a la que tiene hace los peinados, el salón de belleza. No, las cosas bien hechas para no hacer tarugadas. Perdón, pero esa es la palabra que se me vino ahorita. Y pues, ¿cómo es el ABC, mi querido Raúl, para que hagamos ecomuseos en la Ciudad de México? Te decía que tuvieron que pasar 30 años para poder perfeccionar una metodología que inició don Mario Vázquez en las casas del museo en la Ciudad de México y que marcamos 5 pasos básicos en la metodología de los ecomuseos actuales. El primer paso se llama diagnóstico. El diagnóstico es el que yo hago como promotor comunitario y estudio la composición social del territorio donde voy a trabajar. Ese territorio puede crecer, puede disminuir de acuerdo a lo que defina y decida el Consejo Ciudadano una vez formado. Pero el diagnóstico es esa pequeña monografía que hacemos de la colonia, del ejido, de la ciudad, de la comunidad rural, de la comunidad indígena. Es esa monografía que solamente nos va a servir para definir nuestro primer paso que debemos de dar. Una vez que identifico personas, familias, personas claves, líderes, convoco a una reunión o ellos mismos la convocan. Por ejemplo, los últimos ecomuseos que estoy formando, ellos se han encargado de invitar a la gente que ellos consideran con ese perfil que yo les digo, un perfil que tiene que tener una serie de valores: honestidad, trayectoria limpia, participación, liderazgo, presencia en la comunidad. Eso es un imán para la demás población. ¿Por qué? Porque es gente positiva y sobre todo que sabemos de seguro que las van a seguir. Si a ti te siguen 5 personas y al otro líder y al otro personaje clave o familia, le van a seguir otros 5 y vamos a juntar ya 10, 15, 20, 30 personas y tratamos de que sean de todas las edades. El niño campeón de declamación tiene que estar en el ecomuseo. El deportista campeón que ha sido una inspiración para otros jóvenes, sea boxeador, futbolista, de cualquier deporte, también tiene que estar en el ecomuseo, en el Consejo Ciudadano. Entonces, el diagnóstico nos sirve para identificar toda esa población. Después, cuando yo convoco y esa misma tarde, noche,
conformo el Consejo Ciudadano, todos se alinean a los 5 comisiones de trabajo: investigación del patrimonio cultural y natural, conservación del patrimonio natural y cultural, la comisión de fomento artístico, la comisión de proyectos productivos, ideas de negocios, ideas de cooperativas, ideas de asociación entre las personas para salir adelante. Incluso el mismo consejo puede producir camisetas, gorras, llaveros, todos los recuerdos que puedas imaginar, conservas, salsas, todo lo que produce la comunidad es parte de los proyectos productivos. Pero también tenemos la Comisión de Turismo y Ecología, que es algo que le va a dar un plus a nuestro trabajo, porque lo estamos haciendo para nuestra comunidad. Claro. Un error grave que se cometió en Italia y en Francia fue que estaban pensando los ecomuseos para los turistas, cuando primero tuvieron que haber pensado para su propia comunidad, fortalecer una identidad, luchar por sus necesidades y sus carencias, sus debilidades. Y entonces eso les sirvió, hicieron un encuentro increíble donde hicieron un análisis de esos errores que cometieron al inicio y después pensaron que era necesario que el ecomuseo es una entidad, es un instrumento eminentemente educativo, no es una entidad para el turismo. Entonces, eso nosotros lo tenemos clarísimo en Nayarit, y el turismo es una derivación de los logros y los éxitos que tenga la comunidad, porque la gente va a ir a ver ese éxito. Entonces ahí comienza el turismo, ahí comienza la gastronomía, ahí comienzan los lugares de interés histórico, cultural y ambiental, etcétera. Entonces, ya que tengo el consejo, se reúnen y hacen ahora el segundo paso, el autodiagnóstico, que es simplemente que la gente comience en un trabajo colectivo y solidario de decir qué nos duele, de qué nos sentimos orgullosos en nuestra comunidad, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra singularidad cultural que nos distingue de otros pueblos, y comienzan a elaborar lo que sería el segundo paso, el plan de trabajo, la programación. Entonces comienzan a elaborar su plan de trabajo, y ese plan de trabajo a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 3 años, a 6 años, dependiendo de cómo están pensando. Por ejemplo, una comunidad se propone tener para dentro de 2 años una escuela de artes y oficios que nunca en su vida han tenido, o una casa de la cultura, o que quieren tener una fototeca, o que quieren tener una mapoteca, o que quieren tener una fábrica de producción de mermelada de mango, porque el mango se les pudre todos los años porque no tienen esa manera de su comercialización, la deshidratación de muchas frutas, etcétera. Entonces, el segundo paso, programación. Desarrollas, entonces, ¿qué se llama el tercer paso? Pues viene la operación del plan de trabajo y comienzan los talleres artísticos, comienza la documentación de los sitios de interés, la instalación de placas para cada casa, para cada edificio histórico, todo aquello que les enorgullece a la comunidad. Por ejemplo, nosotros hacemos en un barrio la instalación de una placa y se convierte en una fiesta de barrial. ¿Por qué? Porque están inaugurando una placa que está hablando de la historia del barrio y de la casa que es histórica, que es decimonónica, que es la casa antigua donde estuvo donde se vendía el carbón, el petróleo hace 100 años. Ahí está esa casa. Entonces, operamos todos los talleres, operamos todas las comisiones, comienza la reforestación, comenzamos a poner una macetita con una malva preciosa que da flores en la reja de la casa de doña Juanita, comenzamos a arreglar, a pintar fachadas, a mejorar la imagen urbana, a resolver los problemas de fugas de agua, etcétera, drenajes, todo lo que es el desarrollo urbano de la comunidad. Y una vez que ya operamos un primer plan de trabajo, porque también la metodología es cíclica, pasamos del diagnóstico al autodiagnóstico, el plan de trabajo,
la operación y luego viene la evaluación, donde decimos qué nos salió bien, qué nos faltó, qué hicimos mal, cuáles fueron nuestros errores, pero cuáles fueron también nuestros éxitos. Y por eso, cuando un ecomuseo empieza, los del otro pueblo de vecino ya están pensando y te vienen y te dicen, yo también quiero un ecomuseo aquí en mi comunidad. Y viene un líder, y viene un ejidatario, y viene un maestro. Los maestros son básicos en el ecomuseo. Los maestros, estos maestros que dan clases en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, en una escuela técnica, son, y en la universidad incluso. La Universidad Autónoma de Nayarit tiene campus en todos los municipios donde hay preparatorias. Entonces, sí es muy importante, pero también el presidente de la Cámara de Comercio forma parte del ecomuseo. Y también el señor que ha sido filantrópico en todos los y padrino de muchas cosas, ¿no? Ese personaje que tiene bastante dinero, también lo jalamos y está ayudándonos a hacer nuestras cosas. Entonces, sí, llegamos a la sistematización después de la evaluación y hacemos la reprogramación con todos los errores que identificamos para corregirlos. A ver, no hicimos mucho trabajo sobre la cuestión turística o no hicimos mucho trabajo sobre la educación o los talleres, nos faltaron los talleres de teatro. Oye, nomás nos fuimos con lo de artes plásticas, pero nos falta la literatura, la poesía, el cuento, la fábula. Los niños necesitan desarrollarse. Entonces, la reprogramación vuelve otra vez a llevarnos a otra operación que le decimos a ese paso el seguimiento. Y el seguimiento otra vez llega al diagnóstico y ahí empieza otra vez la metodología y siempre está creando nuevas acciones el ecomuseo. Siempre, porque entonces tú me dices, oye, yo tengo unos amigos en Tláhuac o yo tengo unos amigos en Tepito y sería muy bueno llevar a cabo esta experiencia del ecomuseo. Pues entonces vamos a hacer el diagnóstico, tú y yo, y el diagnóstico nos va a servir para convocar a la primera reunión, que es el primer paso, la constitución del consejo. Si no hay consejo, no hay ecomuseo. Para eso te digo así tan claro, si no hay organización, no hay ecomuseo. Y la organización, ¿a qué nos lleva? A la participación de cada quien con sus perfiles, con sus cualidades, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen con las personas apáticas, con los envidiosos? ¿En qué lugar se aconseja que se haga en la calle? Aquí no tenemos plantas ni nada. Estoy fijándome con mis amigos de Tepito. Si fueron expulsados de este lugar en donde lo tomaron y después lo devolvieron, y que te digo que llegaron 20 policías y que ellos no querían, como gente inteligente, pues confrontar algo que podría haber terminado mal. No. Entonces, ahora que llegue yo y les diga, primero van a escuchar el programa, porque yo los mando saludar con mucho cariño, el maestro Mario Puga y de ahí todos los que vienen, como colaboradores, amigos, etcétera, etcétera, los voy a invitar a que hagamos esto, para empezar con este modelo. Porque, por ejemplo, en donde yo vivo, yo no tengo idea de cómo se podría hacer aquí un ecomuseo, porque veo que hay por el vecindario no es unido. Entonces tienes que buscar el punto de unidad. Tienes que buscar y entender también lo que es la dinámica de formación grupal. En un grupo siempre está el saboteador, en un grupo siempre está el envidioso, en un grupo siempre está el pesimista, pero también tenemos entusiastas, como mi amigo Luis Hernández, del relojero, que le digo con respeto y cariño el tocallito. Personas, como bien dices, ¿no? Que de verdad tengan ganas de unirse para hacer algo por México, porque ahora está como que una frase muy coloquial en chino, hacer un museo, pero un ecomuseo sí lo podemos hacer. Sí, sabes tú que en la concepción, en la filosofía del ecomuseo, se tiene claro que tú avanzas por donde encuentra las coincidencias y no las diferencias. Wow. Avanzas con las coincidencias de la gente y que se van acuerpando en un grupo compacto y que llegan en un momento, la teoría grupal te dice, todos para uno y uno para todos. Así se siente el grupo. ¿Me suena a los Tres Mosqueteros?
Así es, así es. Tenemos que aprender mucho de los tres mosqueteros, del Principito, de todo lo que nos ha enseñado el Quijote, ¿verdad? El Quijote que luchaba contra los molinos, que él se imaginaba, etcétera. Entonces, sí, yo siempre he dicho, con gobierno, sin gobierno, el ecomuseo continúa. ¿Por qué? Porque 30 años trabajando en las comunidades de Nayarit nos ha enseñado que a veces nos apoyan y a veces no. Incluso a veces nos ven como opositores. ¿Por qué? Porque comenzamos a marcar el no cumplimiento de un reglamento de recolección de basura, el no cumplimiento de la conservación de un edificio histórico, el no cumplimiento. Ay, sí. Entonces, aquí hay muchos que están destruyendo, Raúl, y claro. ¿Cómo detenemos eso? Por eso, entonces nosotros tenemos que trabajar en esa dirección de lo que, por eso tenemos una comisión de conservación del patrimonio, porque nosotros le decimos al presidente, oye, vamos arreglando esta calle, la vamos dejando muy bonita, la vamos a arreglar, vamos a conservar el empedrado original, no metamos chapopote, no metamos asfalto, conservemos todas las virtudes de un empedrado, etcétera. Entonces, todo eso va creando conciencia en la gente. Algunos se van a oponer porque por su perspectiva es el dinero, es el negocio, es la individualidad, el individualismo que nos ha generado el propio sistema capitalista que hemos vivido. Pero sí es importante de que haya coincidencias. Hay mucha gente muy entusiasta. No te imaginas el gusto que me da a mí cuando yo convoco y que cuando yo les digo, ¿qué les parece si ya formamos el consejo en este momento? Sí, todos aplauden. Vamos a formarlo. ¿Por qué? Porque esto lo estábamos esperando por años. El que viniera alguien y nos organizara para hacer algo. Entonces, claro, no solo yo soy el que hago esto. Tengo un ejército de promotores culturales que se han transformado sus vidas propias a través de la nueva museología. Gente que no tenía nada que ver con esto, ahora son autores de libros, son cuentacuentos, son guías turísticos, anfitriones, etcétera. Entonces, la gente se transforma. Yo llevé a Portugal a gente de las comunidades a que hablaran de su experiencia y la gente lloraba, la gente al nomás de escuchar lo que le había sucedido a esa persona en su propia transformación como persona y como integrante de una comunidad, ¿verdad? Oye, Raúl, el siguiente programa, ¿qué te parece que lo hagamos con ese modelo de experiencia? Porque para enamorarse, pues hay que ver, oler, sentir. Entonces, esto que ya vivieron los que son las personas protagonistas de estos ecomuseos que tú has capacitado, pues hay que traerlos al programa para que a su vez contagien a otros y seamos una red muy importante, ¿no? Yo les voy a dar un tip para que vean unos videos de Demián Ortiz, que escribió, que tiene un programa que se llama Museo Sin Paredes. Yo creo que ya los has visto, Museo Sin Paredes, y fue directamente a conocer los ecomuseos de Nayarit. Hizo 2 videos hermosísimos de la experiencia de los ecomuseos. Y también estuvo en Oaxaca y estuvo en muchos, él tuvo una beca de la Secretaría de Cultura para hacer ese tipo de investigación de la nueva museología. Pero ahí en esos videos tú vas a oír lo que dice la gente de su ecomuseo, no solo lo que yo te digo como creador, como iniciador, como promotor. Ya te va a decir la gente que está haciendo las propias cosas en su comunidad. Yo voy cada semana, estoy en una comunidad distinta. Entonces yo voy no solamente a motivarlos, a darles bríos, a volverlos a levantar cuando se caen. Ahora con la pandemia se cayeron bastantes consejos, pero también en la pandemia formé 8 nuevos consejos. Entonces sí es importante que se escuche la palabra de las personas protagonistas. Sí, hay que nosotros como Carlos Vázquez, como yo, como mucha gente, hemos sido teóricos prácticos, teóricos metodológicos en estas cosas, pero la gente que no escribe como nosotros, pero que está en las comunidades haciendo las cosas, comienzan a escribir sus crónicas, comienzan a escribir sus experiencias. Entonces, sí es muy importante que veamos todos los niveles que participan en un ecomuseo, desde un experto biólogo, desde un experto economista,
desde un experto arquitecto, pero también está la gente, están los comerciantes. Entonces, sí es importante que el ecomuseo se entienda como esa conjunción de perfiles distintos, así Claro. así como es la cultura de diversa y somos una región pluricultural y multiétnica, Nayarit, así son los propios consejos en su interior. Por ejemplo, en el Consejo de Tepic tenemos huicholes, tenemos gente de los pueblos originarios, pero también tenemos la mayoría mestizos, pero también trabajamos en comunidades donde la mayoría son indígenas. Entonces, sí es muy Oye, Raúl, importante. perdón que te interrumpa, ¿y cómo manejan el tiempo? Porque yo veo que sería un pero que pondrían inmediatamente. Yo trabajo y no puedo dedicarme a eso. Tú ya sé que me dijiste que hay que reunir este tipo de personas que se les ve el interés. Sí. Al que a una persona no le gusta esto, no lo vamos a traer a fuerza, obviamente. Pero los que ya están ahí, ¿cómo manejan el tiempo? El Muy tiempo, el tiempo ellos lo deciden. Ellos dicen, por ejemplo, ahorita están reunidos en Jala, en una comunidad a 100 kilómetros de Tepic. Ahorita están reunidos haciendo su plan de trabajo septiembre-diciembre, porque es el que le vamos a presentar al nuevo presidente municipal y donde le vamos a convencer a un regidor para que diga, cuando llegue la ley de egresos donde dice cuánto va a gastar ese municipio en un año, metamos el proyecto del ecomuseo con unos 100,000, 200,000, 500,000 pesos, no sé, dependiendo del municipio. Entonces, ese dinero se etiqueta y nosotros ya vamos a tener para pagar a los instructores de los talleres, para comprar árboles o para gestionar en las instituciones esto, lo otro. Entonces, la gente se adapta a sus tiempos. Yo siempre les digo, nadie se sienta presionado. Si usted me invita a un café, un té en la banqueta de su casa, ahí voy a ir a platicar con usted de la historia de vida de su familia. Acabas de decir la palabra clave, ¿dónde se reúnen? Donde sea. Donde ellos, por ejemplo, nosotros creamos casas de la cultura en los años 90. Esas casas son las casas del pueblo. Nadie nos puede limitar a reunirnos ahí. Yo les digo, yo los asuso un poco. Tomen la Casa de la Cultura, es de ustedes, ¿verdad? Y aunque el presidente no le va a quedar otra cosa más que decir, oye, este grupo está bien organizado y gente con una conciencia amplia, con criterio, pues hay que tenerlos mejor de amigos que de enemigos, piensa un político. Entonces, nos hemos tenido presidentes que hayan salido de los consejos de los ecomuseos. Después de formar parte, llegaron a ser presidentes municipales y han sido muy buenos amigos con nosotros. Entonces, sí es importante, eso es como decir, el turismo llega después de todas las riquezas que tenemos y las valoramos, las respetamos y las conservamos. Llega el turismo, así es. Nosotros nunca estamos formando gente para que sean presidentes, regidores o gobernadores. Van a salir alguno que otro de ellos y la gente lo va a apoyar para que que tenga un cargo en el pueblo, ¿verdad? Como los presidentes de los comisariados ejidales. Entonces, yo creo que tenemos que ver algo tan natural, el trabajo de la nueva museología, como natural son los problemas y los orgullos de la gente. Nosotros tenemos orgullo, tú tienes un orgullo de tu Ciudad de México y tienes también mucha crítica de otras situaciones que pasan, ¿verdad? Entonces, esas son las debilidades y también tenemos nuestras fortalezas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre las fortalezas siempre, sin olvidar que las debilidades las tenemos que ir extinguiendo. La pobreza la tenemos que extinguir. La ignorancia la tenemos que extinguir. La mala educación la tenemos que combatir. Los niños ahora, un niño que está estudiando pintura, modelado en barro, y luego se inscribe en el coro infantil, y luego se inscribe en la compañía de teatro, imagínate ese niño cuando tenga 18 años. ¿Qué niño va a ser? ¿Qué joven va a ser? Un joven transformado, con criterio, con un amor a su pueblo, más que va a conocer de historia. Cuando tú pregúntale a la gente que te rodea y le preguntas por fechas históricas de tu pueblo, muchos no saben ni cuándo se fundó la colonia o la ciudad. Y aquí en cada pueblo estamos luchando por saber la fundación,
¿Qué pasó con los españoles? ¿Qué pasó con los pueblos en la época prehispánica? ¿Qué pasó con todo eso, no? Que la gente sepa y que tenga una línea del tiempo muy clara, ¿verdad? Fíjate, Raúl, que a la persona encargada del centro histórico, la autoridad, el doctor Jesús González Schmal, yo le hice una propuesta. Le dije, mire, doctor, estamos viendo que las personas no entran a los museos, más bien dicho, estoy viendo que las personas no entran a los museos porque no ven ningún anuncio de museos. Para que no las roben las placas, para que no, pues, ¿por qué no se hace algo esculpido? Ya sé que igual y lo pueden grafitear. Te voy a decir por qué. Estaba yo de esos días que me levanto con mucho ánimo y llevaba mis títeres. Y entonces una señora me pidió acercarme a su niño para tomarnos una foto. Le dije quién era yo y qué hacía. Y me dijo, pues yo soy maestra de jardín de niños. Le dije, ay, ¿y lleva a sus niños al museo o motiva a los papás a que vayan? Sí. Ah, qué bueno, la felicito. Entonces le dije, oiga, por cierto, ¿conoce usted el Museo del Calzado? Me dice, no, ni idea tenía que existiera. Le dije, mire, gírese, está a su espalda. ¿Tiene tiempo? Lo subimos y vamos y lo disfrutamos. Bueno, salió la señora impresionada. Dice un dicho, santo que no es visto, no es adorado. Y ahorita lo que tú estás diciendo, yo lo estoy relacionando con lo que a mí me gusta, porque eso es de lo que estoy entendiendo que se trata, que tus habilidades o tus preferencias salgan a flote. Entonces, inclusive ya que estén formados estos ecomuseos, llevarlos de visita a estos museos ya cuando no haya pandemia, algún día será esto, porque muchas personas no tienen acceso a este mundo digital. Y no tienen computadora, no tienen celular, porque estábamos hablando antes de la extrema pobreza de muchas personas, ¿no? Que son 60 millones de personas. Sí. El dato que yo leí por ahí sí. Y que dijimos es que es demasiado. Entonces, esta propuesta tuya, yo me uno, yo me sumo, yo quiero... ya te lo dije, estar cerca para poder aprender. Y mi primer nicho serían los amigos de Tepito, porque los veo muy entusiasmados. Y lo que dijiste, ¿no? Las casas de la cultura. Esta casa de la cultura la cerraron. Y ellos dijeron, bueno, de que esté cerrado a que estemos nosotros, los del barrio, ocupándola, se nos hace bien. Pero hay que hacer las cosas bien, no acelerarse. Entonces, sería para mí el primer bastión del Ecomuseo en la Ciudad de México, mis amigos de Tepito. Y te recuerdo, un ecomuseo se puede hacer en cualquier parte. Así veas tú una colonia desunida, un barrio que no tiene según a primera vista nada, con el ecomuseo comienza a surgir lo que realmente es. ¿Por qué? Porque hay personas, porque hay familias, porque hay oficios, porque hay tradiciones, porque tienen su fiesta patronal, porque tienen todo aquello que conforman la identidad. Imagínate el barrio de la Colonia Obrera, el barrio de San Ángel, el barrio de Nativitas, el barrio de la colonia Agua, el que quiera. Xochimilco, por ejemplo, los barrios de San Marcos, todos esos barrios que conforman Xochimilco, todos esos son candidatos claros para tener un ecomuseo. Y más cuando ahora tenemos tantos pueblos mágicos en todo el país. Cada pueblo mágico debería tener un ecomuseo para que pudiera lucir todavía más, ¿no? Tratan de hacer algo como el ecomuseo, los pueblos mágicos, pero no tienen la metodología, son ocurrencias y ahora vamos a hacer este bulevar y vamos a poner unas banquitas y ahora esto, ¿no? Pero no, cuando se tiene una metodología como la nuestra, creo que tenemos muy claro hacia dónde caminar, ¿no? Déjame hacer un paréntesis, 2 preguntas. Quiero que me des razón del museo, del proyecto del Museo del Maíz. Y ¿dónde podemos conseguir tus antroponotas, por favor? Platícanos una cosa y la otra. El Museo del Maíz surge porque Jala y Jomulco y Cuapan son 3 pueblos de un solo municipio que es Jala, donde se produce el elote más grande del mundo. Y es maíz criollo, es un maíz que se da en las tierras
de humedad, le llaman también el maíz de humedad. Este lugar está a un lado del volcán El Ceboruco, y toda esa arena, porque Jala quiere decir en náhuatl sobre el arenal o donde abunda la arena. Entonces, ese lugar tiene una tradición de hacer un concurso anual del elote más grande del mundo. Y acaba de pasar el concurso, es en el mes de agosto, el mero 15 de agosto es el día de la Señora de la Asunción, ¿verdad? Entonces se combina la feria del elote con las fiestas patronales de ese pueblo. Y toda la gente durante el año pues siembra sus parcelas de ese maíz criollo que es la raza Jala, y tenemos elotes el último concurso ganó un elote con 43 centímetros de largo. Entonces y que tiene que tener ciertas características con todas sus líneas de granitos bien formados y todo, no es un elote cualquiera, es un elote que está bien cultivado. Y yo le propuse al presidente municipal de que Jala pudiera tener un atractivo nacional e internacional creando un centro de investigaciones de la cultura del maíz. Exacto. Y de ahí nació la propuesta que me pidió la Secretaría de Agricultura de Nayarit, que es la federal, de que hiciera un proyecto para crear el Museo Nacional del Maíz. Entonces, hemos estado durante 10 años promoviendo este proyecto. Sin embargo, pues hemos obtenido, bueno, sí hemos hecho 8 coloquios con especialistas de Chapingo, especialistas agrónomos, especialistas han venido de Estados Unidos, de Arizona, de diferentes lugares a estos coloquios. Y bueno, ya Jala ya es conocido internacionalmente por esta producción de maíz criollo, y que también estamos luchando para que la gente siga sembrando esa semilla, porque ustedes saben que llegan las grandes empresas de maíz híbridos, de maíz transgénicos, y enamoran a los campesinos porque van a tener toneladas de producción, pero que es un maíz que no está recomendado por la diferentes situaciones químicas que lleva, ¿no? Entonces, Víctor Villalobos, el doctor Víctor Villalobos es ahorita el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, del gobierno de López Obrador. Él ha estado los últimos 3 años en ese concurso del elote, porque él también es un promotor del maíz criollo. Entonces, queremos que un día nos digan, aquí está este fondo de tanto dinero para iniciar el trabajo del Centro de Investigaciones de la Cultura del Maíz y su museo, pues, conjunto. O sea, sería un museo que tú a sus alrededores vas a tener las parcelas, vas a tener ese recorrido de las parcelas donde te expliquen cómo se siembra, por qué es importante ese maíz, etcétera, ¿no? O sea, es un museo vivo, ¿no? Con su producción. Y bueno, ¿qué otra cosa me preguntabas de la cuestión de las antroponotas? Sí. Bueno, las antroponotas es mi columna, es la columna que yo escribo en periódicos, en redes, en revistas, y próximamente tendré un libro que voy a imprimir, tal vez algunos 1000 ejemplares, que se llama Antroponotas de Nayarit, Antropología, Historia y Museología Social. Son de esos 150 artículos que mencionaste, muchos de ellos van a venir en ese libro. Entonces, estoy muy contento porque va a ser un libro que a la gente, así como les gusta leerme en mi muro de Facebook, pues van a poder tener ese libro en su casa, donde voy a hablar de pueblos indios, de ecomuseos, de historias de edificios, de eso que componen mis antroponotas de Nayarit. Antroponotas porque a final de cuentas pues son cuestiones relacionadas con mi carrera, que es mi profesión, la antropología social,
pero que son notas, que no, yo no aspiro a escribir un libro científico y rebuscado, sino que algo que lee cualquier señor. A mí me mandan recaditos y me dice, oiga, qué bonito es la historia de ese edificio que está frente a la catedral, yo no sabía que era tan antiguo y esto. Pues ¿por qué? Pues porque la gente comienza ahora en las redes, las abuelitas de hoy ya usan y ya leen y ya se chatean. O sea, hay muchas personas mayores que usamos este medio, no nomás es de los jóvenes. Y a mí me da mucho gusto que me tenga seguidoras de personas de 60 a 90 años, siempre que me están felicitando por lo que escribo, etcétera. Pero también me preguntan y me dicen, oiga, yo viví en ese barrio, ahí estaba una tiendita de doña no sé qué, que vendía esto y lo otro. Ah, muy bien, yo lo apunto y es la historia oral que no viene en ningún libro, lo que te cuenta la gente, ¿no? Entonces, las antroponotas de Nayarit, las pones tú en Google y vas a leer, yo creo que unas 60, 80 antroponotas que he publicado, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Raúl, cuando toqué tu puerta y te dije, voy a hacer el primer encuentro de museos comunitarios en la Ciudad de México? Y me mandaste una lista impresionante. No todos me contestaron, pero con que hayan contestado 2 personas. Vino de Sonora, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que enviaron, y es los museos de los mamutes. Sí. Y Jorgelina, de uno de los Cabos, sí, Baja California, me parece. Ella puso de su dinero para poder venir y estar en el encuentro de museos comunitarios. Tú no pudiste venir porque no tenía presupuesto, pues hay que decir las cosas como son. No, y además no era tanto por eso, porque fíjate, así como esa reunión que tú organizaste de museos comunitarios, nosotros tenemos reuniones en todo el país. Por ejemplo, en Durango, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de ese encuentro de museos comunitarios de la Ciudad de México, que sobre todo de pueblitos de San Pedro, acá por el rumbo de Xochimilco y todo eso, pues hay varios, ¿no? Entonces, sí es importante, pero nosotros, por ejemplo, en la zona norte hay una red de museos comunitarios y que nos juntamos Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, ¿verdad? Los estados del norte nos reunimos. Y acá también estuve en Hidalgo, en Zempoala, Hidalgo, donde se hizo otro encuentro, pero ese es de la Organización Nacional de Museos Comunitarios. En Oaxaca también hemos estado, en Yucatán, allá anduve yo en los años 80 promoviendo los museos comunitarios en Chihuahua y en Yucatán, en Guerrero, en la montaña, con unos peligros tremendos que pasamos y anécdotas tremendo, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Este ejemplar? ¿Mande? ¿Tú tienes este ejemplar? Sí me mandaste algo de eso, sí los tengo, sí los tengo de las rutas. Algunos ya han desaparecido, desafortunadamente, porque no ha habido quien los motive. Sí. Y, por ejemplo, esto que me estás diciendo de los museos comunitarios. Sí. Aquí, este museo de La Palapa está justamente en Milpa Alta. Sí. Ahí tenemos la materia prima, Raúl. Sí, y yo claro. Ya no sé si sigan unidos o no, pero le echaron tantas ganas que en una parte ponían las fotografías de los héroes y en otra las fotografías de los héroes, pero de la población. Sí, claro. Justamente, ¿qué es lo que tú estás diciendo con los ecomuseos? Mucha gente no sabe que el señor estuvo, el tatarabuelo o el abuelo, lo que sea, no sé, en alguna revolución, en algún movimiento importante, y tenían el mariposario, y tenían un cocodrilo, y tenían un serpentario, y yo iba de sorpresa en sorpresa, y tenían justamente el amaranto, el de diferentes colores, cómo se siembra, y los niños llegaban de la misma comunidad a hacerlo, y tenían un lugar con peces, un acuario hermosísimo. Y ya no sé de ellos, porque ya los teléfonos han cambiado, pero tengo que ir como de donde yo vivo hasta donde van. Y ahorita por la pandemia, olvídalo. Pero sí,
yo pongo a tu disposición este libro revista, te lo voy a volver a mandar para que a quien tú se lo quieras compartir, pues para mí será de mucho gusto porque solamente me dieron creo que 500 ejemplares porque esto fue por la CEDEREC. Sí. Creo que ya ni existe esa secretaría. Y entonces yo también voy a hacerme asidua de leer las antroponotas y quiero hacer Sí. el libro, Raúl, te pido humildemente tus consejos, tu dirección, porque voy a hacer el segundo tomo. Este es un libro que se disfrazó de revista para que fuera amigable para las personas, un libro Claro. como cada cosa hacerlo, porque ahora quiero hacer de todos los museos de la Ciudad de México, los que existieron, los que existen, los que tal vez existirán, los que ya nunca vamos a saber que existieron porque los tiraron sin pedir ningún tipo de consenso, nada más llegaron y a tirarlo como muchas veces han hecho estas cosas aquí en nuestra ciudad. Sí. Yo te hablo pues de mi terruño, ¿no? De mi pueblo, que es la Ciudad de México. Sí, no, definitivamente hay muchas experiencias que rescatar. Acuérdate que en el 2008 la UNESCO México me encargó que hiciera un diagnóstico de qué pasaba con los museos comunitarios en el país. Ahí va a venir en el libro ese estudio que hice en 2008 y de eso sirvió para que la UNESCO organizara, si recuerdas, 6 talleres a nivel regional. Uh-huh. Entonces, esos 6 talleres los coordinó Carlos Vázquez. Ay, ¿verdad? Carlos, besos. Sí, entonces yo me acuerdo que me llamó y me dijo, oye Raúl, pues con tu documento que hiciste, yo estoy organizando los talleres para actualización y formación de promotores comunitarios de museos comunitarios. Entonces yo le dije, adelante, es muy importante que sigan capacitándolos, pero sobre todo que les inyecten una cuestión que yo he llamado así como concientizar conciencias, ¿no? Decía Paulo Freire, porque todos tenemos una conciencia del mundo, tenemos una cosmovisión del mundo, pero cuando te concientizas de esa cosmovisión, viene tu convicción de lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? Entonces, cuando una persona ya toma sus convicciones de la manera más respetuosa sobre lo que te rodea, sobre las personas, sobre tu medio ambiente, vas a hacer muchas cosas siempre y vas a ser una persona importante en tu comunidad. Entonces, sí, qué bueno que yo sé que muchos museos comunitarios murieron por inanición, o sea, no se les siguió, la gente cambia de intereses, etcétera, pero no yo lo tuvieron apoyo también y ellos daban de su bolsa, entonces, pues no hay dinero que alcance, ¿no? No, y la cuestión es de que cuando hay organización, nadie tiene por qué quejarse que saca de su bolsa. Cuando hay organización, porque la misma gente hace su propio fondo. Nosotros rifamos una pintura de un pintor de la comunidad que vale 1,000 pesos, le pagamos sus 1,000 pesos, sus 2,000 pesos y sacamos 18,000 de ahí, ¿no? Entonces, hacemos productos, los vendemos y obtenemos también fondos. Entonces, siempre hay una manera. Yo nunca me he quejado de que ponga de mi bolsa, porque al final de cuentas, si lo pones porque lo tienes que poner, porque es tu propio trabajo, pero sí es importante de que la gente sepa que no va a gastar porque está organizado. Entonces, si está organizado, no es una gente individualista que quiere quedar como muchos políticos que comienzan a agarrar dinero y les comienzan hasta, acuérdate que aquí en Nayarit tuvimos un presidente que aventaba bolo en sus campañas, ¿verdad? Entonces, sí, claro, es el famoso presidente que dijo que había robado poquito, nada más, ¿verdad? Entonces, que salió en todos los medios nacionales. Pero bueno, aquí lo importante es básico. Si no, tú no generas organización, no tiene caso que andes despedazándote como una persona individual queriendo hacer una cosa cuando las cosas se tienen que hacer colectivamente, ¿no? Y siempre va a haber, siempre, aunque tú digas y volteo aquí en mi cuadra y aquí me invito, siempre va a haber 1 o 2 que te va a seguir,
te va a seguir porque te lo vas a convencer de que lo que vas a hacer es algo que va a beneficiar a la comunidad. Entonces, sí es importante tener siempre muy claro eso, ¿no? Que no, yo les digo a todo mundo, siempre ando contento, siempre ando optimista porque las cosas van a ser mejor, ¿no? Entonces, así es. Oye, y de los temas de violencia, ¿hacen algunos coloquios o cómo tratas tú ese tema que es también de mucha importancia en la sociedad? Pues Porque, mira, bueno, si las sí, personas ya hacemos que nuestra cultura individual crezca, una persona que siente bien y se siente bien, no va a desearle mal al prójimo, no los va a agredir, no los va a violar, según yo, en mi mundo a lo mejor, si quieres, utópico, pero ese es un tema también muy, muy fuerte, que cómo lo tratan ustedes o no se trata, o que si cabe este tema ahí en el ecomuseo. claro. El ecomuseo, si lo ves tú en todo lo que te he explicado de lo que es un instrumento que combate la violencia Sí, claro. familiar, la violencia familiar, un niño que está en los talleres artísticos, un niño que hace excursiones a lugares de interés histórico, un niño que entiende lo que es el bullying, que lo que es las relaciones tormentosas familiares, etcétera. Eso definitivamente el Ecomuseo lo está atendiendo desde sus propias acciones. El transformar el comportamiento de un niño callejero, vago, grosero, a que sea un niño de provecho, con una creatividad descubierta en la pintura, en la música, pues vamos eliminando ese elemento violento que teníamos. Entonces nosotros hemos tenido los programas de la alerta de género, que se determinó para todo el país. Nosotros tenemos desde el 2017 alerta de género en 7 municipios de 20. Y no quiere decir que no todos haya violencia, pero esos 7 había más violencia de lo normal. Wow. Y nosotros nos fuimos a esos municipios a trabajar con rescate de espacios públicos, arreglar plazas, iluminar plazas, alumbrado público, etcétera, todo lo que se necesitaba para combatir la violencia. El problema del machismo también se tiene que combatir con el aspecto de el empoderamiento de la mujer, una mujer que ya no se deje intimidar, una mujer que no le tenga miedo pasar por una calle porque le van a decir algo, una mujer que les va a contestar a la gente que la agrede, un niño que ya no se va a dejar también de que lo humillen, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, hay otro que se llama... Perdón, y esto va en doble sentido, porque así como hay hombres violentos, hay mujeres que aguas. Sí, también. Ay, nanita, mejor te cruzas a la siguiente calle para no topártela, porque son terribles. O sea, en sí, per se, la violencia, ¿no? Contra quien se deje. Claro, y además no solamente es la violencia que se da en la familia o en la escuela o en la calle, también la violencia de los grupos criminales que enganchan a jóvenes por la vida fácil, ¿no? De decir, tú quieres una camioneta de este estilo, pues vente conmigo, trabaja y vas a ganar suficiente dinero y esto, y comienzan las bandas que ya conocemos, los carteles de la mafia, del narcotráfico, ¿no? Entonces nosotros acá en el norte hemos padecido también mucho eso, ¿no? Sinaloa es conocido mundialmente y Nayarit ha sido como un receptáculo de muchos sinaloenses y Guadalajara pues ha sido la sede de los grandes capos de México. Entonces sí es importante de que el trabajo cultural, el trabajo el aspecto ambiental, todo eso combate la violencia. A lo mejor es lento, pero más seguro que hacer otras cosas que muchas veces no van a funcionar. La educación sabemos que es el elemento fundamental para el desarrollo de un pueblo. Pueblos como Alemania, pueblos como Noruega, Suecia, que tienen un promedio escolar por arriba de la licenciatura,
que andan en promedios de segundo, tercero de profesional, cuando nosotros estamos en tercero de secundaria y un poquito más andamos en ese promedio. Entonces, sí es muy importante la educación. Nosotros tenemos que llevar educación, educación, educación de todas las formas y la formación integral del individuo. No nomás las ciencias puras, no nomás las matemáticas, no nada más la química, la física, también tenemos que aprender la poesía, la música, el arte en general, ¿no? Y el deporte y la buena alimentación. La mera verdad, ahorita yo quiero meter en los ecomuseos una área muy importante de la alimentación sana. Los niños deben de alimentarse y eso va a ser una defensa contra cualquier pandemia y lo que tú le quieras llamar, porque una persona bien alimentada, tú sabes que no se enferma igual que las personas que tienen anemia, que tienen rezagos alimenticios o que comen puras cochinadas, como le dice la alimentación chatarra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a luchar en Nayarit porque la ley de educación contemple una educación integral, que ya tengamos en todas las escuelas donde tu hijo que va a una primaria pueda salir ya de sexto año manejando un deporte y manejando un arte, aparte de su aprovechamiento que debe de tener en todas las materias, ¿no? Oye, mi Raúl, ¿y cómo manejan la lectura, la promoción, el enamorar a nuestros niños, a nuestra sociedad, a que nos volvamos un pueblo lector? Nosotros tenemos un taller dentro del fomento artístico de literatura y los niños, ya tenemos incluso un libro con los poemas que elaboraron los niños en un taller. Tenemos niños indígenas que escribieron fábulas, que escribieron cuentos, que tenemos, tú sabes que hay un programa de salas de lectura en todo el país de la Secretaría de Cultura y aquí en Nayarit pues proliferaron las salas de lectura en muchos lugares y que ahora son partes del Ecomuseo donde estamos trabajando, porque tú sabes que el Ecomuseo de Tepic, dentro de su seno, están los 5 museos de la ciudad, por decir algo. Claro, claro. Entonces, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Antropología de Lina, el Museo Casa de Amado Nervo, el Museo Casa o Casa Museo de Juan Escutia, el Museo de Culturas Populares Indígenas, son estos 5 museos que hay en la ciudad de Tepic, pues son parte del Ecomuseo. Para que veas el poder que puede tener un ecomuseo. O sea, si tú haces un ecomuseo del centro histórico de la Ciudad de México, imagínate cuántos museos vas a tener que promover ahí, nada más en el centro histórico, ¿verdad? Claro. Raúl, ¿con qué cerramos? Porque el tiempo es cruel y nos dice que nuestro tiempo está por terminar. ¿Con qué cierras? No, pues yo creo que tendríamos que impulsar una difusión muy estratégica de lo que estamos haciendo, no solo nosotros en Nayarit con los ecomuseos, sino todas las experiencias maravillosas que están haciendo muchos promotores y gestores culturales en todo el país. Yo creo que vamos a dejar una huella en Nayarit con esto de los ecomuseos, porque va a haber mucha gente, va a haber muchos niños que van a ser adultos y se van a acordar que sus primeras clases de pintura, de teatro, de música, de sus coros y todo, lo hicieron en el ecomuseo. Y a lo mejor van a ser impulsores de los ecomuseos en el 2040, 2050, en otras épocas. Pero a final de cuentas, programas como el tuyo deben de buscar la manera de unir experiencias y decir, ya conocí a alguien en Tepito, porque tú ya mencionaste, lo vamos a reunir con el antropólogo Méndez Lugo en un solo programa para que platiquen juntos. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, dalo por un hecho. Oye, por favor, repítenos tus redes sociales, por favor, ¿dónde te contactamos? La más importante es en el Facebook con mi nombre, que es Raúl A. Méndez-Lugo. Ahí me van a encontrar, con que pongan ese nombre. Y también me van a encontrar como Antroponotas de Nayarit. Ahí lo ponen y van a encontrarme inmediatamente. Y bueno, también eso lo van a encontrar, de repente les va a aparecer en Twitter, les va a aparecer en LinkedIn, les va a aparecer en Instagram, etcétera. O sea, lo importante aquí es el nombre que buscas.
el tema que buscas. Si buscas ecomuseo, ahí nos vas a encontrar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí es muy importante que podamos difundir estos tips, ¿no? Para encontrarte. Yo pongo... Trabajemos juntos, por favor. Yo pongo Museando Ando, pues rápido te encuentro, ¿verdad? Porque nadie se llama así. Entonces, tú vas a poner ecomuseos. No te creas, ya varios ya han tomado el Museando Ando. Pero una web. Entonces, ahora me da gusto que las personas usen el Museando. Ya está en la mente de las personas y eso me llena de orgullo. Me despido dándote las gracias, diciéndote, Raúl, esta es tu casa y nos van a cortar en menos de un minuto. Así es que... Muy bien. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias. Museos, museotes, museitos, sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, vuelan, saboreen, piensen museos. Solo te pediría que cuando ya esté el producto de estas entrevistas, me lo des el link para yo distribuirlo por todas mis comunidades. Claro que sí. Les agradezco a todos ustedes, a ZR Producciones, a ti, a Radio Fórmula, a las personas que nos están escuchando y nos vamos ya porque nos van a cortar. Hasta luego. Mis nietos, te amo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Zaira también. Gracias.